Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy contamos con nuestro querido amigo, con el doctor Rosendo Fraga, que hace 11 años estuvo en el primer programa de Corrientes de Pensamiento. Título que le puso Alfredo Olivera. Y hablando de eso, Rosendo, te agradezco mucho tu presencia. No, muchas gracias por invitarme, Pocho. El día martes falleció el amigo Enrique Olivera, que fue jefe de gobierno de la ciudad. Exacto, una gran persona. Una gran persona. Y me parece, ¿qué te parece si comenzamos con todos estos homenajes y estos actos que se están haciendo ahora de don Julio Argentino Roca? Bueno, mira, yo creo Gran que... presidente, vos estás cuando estuvimos en el CARI, estuvimos en distintos Claro, lugares. con vos hemos compartido. Exacto. Bueno, yo creo que, digamos, fue el centenario de la muerte de Roca el 19 de octubre. ¿Quién fue Roca? Yo digo, cuando uno lo pone en el terreno político, uno acá se puede decir que en la historia política hay tres grandes líderes políticos: Exacto. Roca, Irigoyen y Perón. Y Perón. Que dan origen a las tres fuerzas políticas que, gobernaron, dominaron la política argentina durante largos periodos, ¿no? Es decir, el Partido Autonomista Nacional. Exacto. ¿No? Bosque, ¿no es cierto? Que va a volver a ser dentro de pocos días, te informo, ¿eh? Claro, exacto. Ayer le otorgaron la personería, no, hace 4 días en Santa Fe. Vos fíjate, es decir, que fue el que, ¿no es cierto?, que fue el que sostuvo a Avellaneda, Roca, ¿no es cierto?, Pellegrini, ¿no es cierto?, sucesivamente. Dominó la política argentina durante 35 años, que fue el momento que coincidió con el mayor desarrollo de la Argentina, no solamente económico, no solamente en territorio, sino también en materia educativa, ¿no es cierto? Después vino el radicalismo con Irigoyen y claro. Después el peronismo con Perón, cuyas secuelas la seguimos teniendo ahora. La seguimos teniendo. En gran medida el peronismo, a través de distintas variantes, ha seguido gobernando, gobernando la Argentina. Yo siempre digo, bueno, el Roca político puede ser discutible, como uno puede discutirlo a Irigoyen o a Perón. O a Perón. Eso es discutible. Ahora, creo que eso enriquece en definitiva. Claro, ¿no? Ahora, el Roca estadista creo que es donde me parece que la figura de Roca adquiere más dimensión, ¿no es cierto? Se giganta. Esa capacidad de mirar el largo plazo, esa capacidad de hacer conjugar la idea y la acción, ¿no es cierto? Yo creo que en esto el ejemplo más claro quizás sea el de la educación. Sarmiento es el gran propagandista de la educación, el gran impulsor, pero el que sanciona la ley 1420 de la educación, ¿viste? Claro. Obligatoria, laica, la 1420, ¿viste? Gratuita, laica y obligatoria. En 1420 es Roca. Es decir, la gente cree que es Sarmiento, es decir, pero Sarmiento hace una concientización, pero cuando es presidente no sanciona esa ley. Claro. El que la sanciona es Roca. Es Roca. ¿No es cierto? Y algunos casos uno podría decir, viste, que Alberdi es como el ideólogo de la generación del 80. Efectivamente. Y Roca es el hacedor de la generación del 80. Por eso es muy importante lo que vos dijiste, perdona la interrupción, ideas y acción. Exactamente. Porque si las dos no se concatenan, no tiene mucha significación. No, fíjate, el típico ideólogo de nuestra historia es Alberdi. Es claro. ¿No es cierto? Alberdi, que, ¿no es cierto?, escribió, sus obras completas son 27 tomos, que escribió, ¿no es cierto?, que inspiró en gran medida la Constitución Nacional y la organización del país. Las bases. Pero era un hombre que no era un hombre de acción. Es más, vivió el mayor tiempo de su actuación. Era un intelectual, un pensador. Fuera del país, ¿no es cierto? Roca en alguna medida es lo contrario. Roca no escribe libros. Roca es acción, ¿no es cierto?, desde este punto de vista. Y creo que es pues, el gran hacedor de la generación del 80. Hay otras figuras, Pellegrini, Roca Sáenz Peña, que también juegan, y otros que juegan papeles realmente importantes. Pero el que gobierna 2 periodos de 6 años, con 12 años en el medio, porque esto es una característica, ¿viste? En ningún momento se forzaba a las instituciones. Si la regla era 6 años, se cumplía 6 años. Sí, bueno. No se ocurría, ¿viste?, convocar una reforma de la constituyente para quedarse otro. También es otro tema al que vos le diste mucha importancia y magnífica la declaración, el análisis y la exposición de la profesora Sáenz Quesada con respecto a la política exterior de Sáenz Peña. ¿No? Claro, Sáenz Peña, que también se cumplió el centenario este año, porque Sáenz Peña muere el 9, Roca es el 19 de octubre del 14 y Roca Sáenz Peña el 9 de agosto, ¿no es cierto?, del 14. Que también, fíjate, son ambas figuras que han tenido un papel histórico realmente muy relevante y cuya conmemoración ha quedado prácticamente olvidada desde el punto de vista del Estado, ¿no es cierto? Es decir,
Yo creo que podemos disentir, como vos decís, podemos discrepar, podemos coincidir, Sí. pero yo digo a veces que coincidamos en todo no tiene valor. Lo importante es cuando hay discrepancia y se debaten los temas. Claro. Y cuando hablamos de debate, yo te digo a vos, todas estas cosas que están ocurriendo, por ejemplo, presupuesto nacional. Sí. Y acá que hablamos de presupuesto, quiero también recordar a un querido amigo que fue mi asesor durante toda mi gestión en el Senado de la Nación representando a mi provincia, que es el amigo José Antonio Bocco, que hace poco tiempo acaba de fallecer. Una gran persona. Una gran persona. Ahí desmenuzábamos los presupuestos, estudiamos. Ahora se aprueba libro cerrado. El Código Civil, por ejemplo. Vélez Sarsfield, 1871. Estuvo en este programa un martes el profesor Zambrisi, que es académico de Derecho, que tiene 8 tomos, que estudió magníficamente el tema, y hablábamos de la necesidad de que se hagan audiencias públicas, se dialogue, se debata, se le haga conocer a la gente. Y resulta que esto fue martes a la noche, y el miércoles se aprobó, así medio libro cerrado, el Código Civil, nada menos, que incluso está violando la Constitución un poco en el artículo 14, ¿no? Bueno, y así todas estas cosas, ahora estamos hablando del Código Procesal Penal y una serie de cuestiones más. Bueno, ¿cómo ves esto de los candidatos? Dejo que vos, que sos un gran analista, yo creo que acá desarrolles un poco lo que de ahora a un año. Primero, yo creo que lo que hay que, considerar es cuál es la estrategia política del gobierno. Guste o no guste, exacto, el gran actor de la política sigue siendo el gobierno que tiene el gobierno. Es cierto. Esto es así. Su estrategia política, mira, para mí, quien más claramente la sintetizó fue Máximo Kirchner en el acto de Argentino Junior. Él dijo, si perdemos la elección, entregamos el gobierno, pero no entregamos el poder. Y las reformas que hemos hecho van a ser irreversibles. Pues fíjate, esta idea, más claridad no puede haber. ¿Viste? En su debut como orador, ¿no? Claro, pero yo te digo que para mí fue una frase clave para entender la estrategia política del gobierno. Si perdemos, entregamos el gobierno, pero no entregamos el poder, y las reformas que hemos hecho van a ser irreversibles. Esto a su vez, este concepto te explica esta maratón parlamentaria que estamos viviendo estos días. Claro, ¿no? Donde además se ha generalizado el llamado trámite express. Bueno, a eso me refería. El llamado trámite express. Iba a decir el utilizar que realmente en algún momento podría justificarse en una emergencia, pero que en todos los casos que está siendo utilizado, para nada se justifica utilizar eso, es decir, el no discutir e incluso no discutir en comisión, como sucedió con, con el Código Civil, y Comercial. Que se hizo una comisión bicameral, pero al final no. Está bien, pero la comisión bicameral, vos que, ¿no es cierto?, has sido legislador nacional y has conocido bien el funcionamiento del Parlamento a nivel nacional y provincial, ¿no es cierto?, ¿cuál es el punto? Es decir, una comisión bicameral no sustituye las comisiones de cada cámara. Respectiva de cada cámara. No sustituye las comisiones respectivas de cada cámara. En absoluto. ¿Cuál es el problema con que una ley que se demoró tanto, como el Código Civil y Comercial, se demora ahora 2 o 3 semanas para que haya una discusión como corresponde de acuerdo al reglamento de la Cámara, ¿no es cierto? ¿Y vos no crees que fue un error de la oposición irse? Aunque se hubiera perdido, yo no. fijando posición, ¿no? Mira, ser opositor en esta época no es muy fácil. No. Es decir, yo noto a veces un exceso de crítica a la oposición, en mi visión, ¿no es cierto? Es decir, vos fíjate que la oposición en este momento, a diferencia de otras épocas, donde al kirchnerismo, algún sector de la oposición siempre le votaba las leyes, ahora ningún sector de la oposición le está votando ninguna ley. Vos fíjate que está saliendo en diputados, la última ley de hidrocarburos salió con 130. O sea, salió, viste, justo. En el Senado están saliendo con 38. Que es un parche esta ley de hidrocarburos, claro, realmente. 38, 39. Pero todo lo que está saliendo, vuelvo a este día, si entregamos el gobierno, si perdemos la elección, entregamos el gobierno, no entregamos el poder y las reformas van a ser irreversibles. Lo que estás teniendo es una cantidad de leyes que están pretendiendo definir el futuro de la Argentina por un largo tiempo y partiendo de la base de que esa ley el que venga no la va a poder modificar, porque es cierto que si uno analiza el cuadro político, el próximo presidente no lo va a poder modificar alguna vez. Es decir, tendría que generar una muy fuerte coalición política
para poder hacerlo, ¿no es cierto? Sí, sí. Es decir, viste que es otro tema si uno mira la política hacia adelante. Pero entonces yo creo que el gobierno, con todo realismo, sabe, hoy tiene la mayoría parlamentaria, el año que viene la sigue teniendo, puede que sí o puede que no, esto no lo sabemos. Entonces lo que está teniendo es un uso a fondo de esa mayoría parlamentaria antes que a lo mejor el año que viene esa mayoría parlamentaria se debilite. Y el mismo tema de la ley de hidrocarburos está definiendo, viste, la posibilidad de prorrogar concesión hasta el 2046. Está definiendo. Tremendo, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo creo en este momento? ¿Viste? Es decir, en esto hay un hiperuso de la mayoría parlamentaria con gran rapidez, trámite express, porque el gobierno está queriendo dejar definida la situación del que viene. Hay que reconocerle que tiene una gran capacidad de reacción, como decís vos. Y voluntad. Y voluntad. Que vos sabés que en política... Es fundamental. Que en política es fundamental, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo siempre digo, hay una personalidad del kirchnerismo que es siempre redoblar la apuesta. Viste, frente a dificultades, conflictos, siempre redoblan. Podrá salir mal o bien, pero la reacción siempre redoblar la apuesta. Redoblar la apuesta. Y en este momento, la oposición está como sin capacidad de reacción. Y cuando digo la oposición no me refiero solamente a las fuerzas políticas, me refiero a la oposición sectorial, sindicalismo, empresariado, la misma iglesia. El sindicato, todos, es cierto. ¿Viste? Hay una ¿Vos viste lo que pasó en el coloquio último de ideas también? Aparecieron las contradicciones del empresariado. Es claro. Claro. Con lo cual la acción se neutraliza. Entonces, bueno, esto es la historia siempre es muy clara. Una minoría activa. Sí. Los demás están divididos. Una minoría activa y decidida. Tiene éxito. Si los demás están divididos,